Bueno, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuamos con las clases de fundamentos de investigación con los módulos. Ya saben que ya les mandé el cronograma de actividades que nos quedan y como ven, pues la primera clase de este tercer corte sería la clase de ética de la investigación. Para esta clase no hay ejercicios, pero vamos a tener esta lectura. Pues está el libro completo, no se preocupen, no vamos a leer el libro completo, vamos a leer la introducción nomás del libro. Yo se lo subo ahí al Q10. Entonces vamos a leer este primero, eh, la introducción de la 13 y va hasta la 29. Entonces es fácil de leer, es fácil de leer y está entretenida. La clase como hoy básicamente es aclarar cosas que están en la lectura para que puedan hacer la lectura sin tantas complicaciones. Entonces, vamos a empezar con la clase de ética, que aparte es como una clase como muy oportuna para todo y relacionada con todo lo que está sucediendo. Entonces, primero para pues empezar a hablar de ética científica o ética de la investigación, pues tenemos que definir qué es ética. Entonces, la ética pues es la rama de la filosofía que se encarga del estudio sobre el bien y el mal, pero pues entendámosla en el caso pues de la clase como la acción que se realiza siempre pensando en no dañar a otra persona o no dañar a nadie. Entonces, todo lo que se liga a la conducta ética tiene que ser pensado como una acción que se realiza evitando el daño a otra persona o a otro ser, por decirlo así. Bueno, entonces, la ética, pues, así como esta cita que te saqué de la lectura, uso que hacemos de nuestra libertad es la orientación de la acción humana. Entonces, es el uso, pero el uso positivo, o sea, el uso bueno que le damos a nuestra libertad. Ahorita explicamos un poquito más de eso, no nos metamos tanto con el tema filosófico porque si no se van a confundir. Ahí cuando vean o empiezan a hacer la lectura van a encontrar esa palabra ethos, pues seguramente pues no van a saber qué significa. Entonces, cuando encuentren la palabra ethos, tanto en la lectura como en otras partes, básicamente el ethos es como un comportamiento común que adopta un grupo de personas. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, los estudiantes de la universidad confamiliar tienen un ethos, como unas características, unos comportamientos que son comunes a todos los integrantes de un mismo grupo. A eso se refiere el ethos, porque la lectura nos está hablando constantemente de cuál es el ethos de la comunidad científica y pues ahorita más o menos los vamos a describir. Entonces, ¿qué es el ethos de la comunidad científica? La universalidad. Recuerde que los elementos, o al menos los elementos científicos, son elementos que se podrían pensar universales. Vemos que hay unas pequeñas diferencias entre lo que vimos, como por ejemplo, entre los positivistas y los de la teoría interpretativa, pero básicamente todo lo que se piensa en la ciencia son principios que cualquier persona en cualquier parte del mundo podría llegar a entender. O sea, no son principios pensados para grupos concretos, sino para una generalidad para todo el mundo. Recuerden, si hay una característica que es propia de una comunidad científica o de todas, es el escepticismo. Recuerden que en ciencia, o por lo menos cuando se está produciendo ciencia, siempre se está dudando de todo. Es como la duda general, nunca dar nada por aceptado. Entonces, hablamos de un escepticismo organizado. Imparcialidad. Bueno, aunque la imparcialidad es muy difícil, eh, porque como ya lo vimos, el positivismo se cree imparcial como tal, la teoría interpretativa no. Pero aquí más que de la influencia entre el objeto y el sujeto, hablamos de una imparcialidad, o sea, que factores como gobiernos, empresas privadas, dinero, no influyan sobre la creación científica. Entonces se supone que la ciencia o la construcción científica debe ser imparcial, o sea que sus resultados no estén ni para beneficiar determinados grupos, sino para el beneficio común de las personas. Ahí ya puede uno como cuestionar si en realidad esto pasa o no pasa.
También como dentro del ethos de las comunidades científicas podríamos decir que se piensan que las verdades que se buscan no sean exclusivas solamente para un grupo. O sea, lo mismo que lo que les decía ahorita con la imparcialidad. Se piensan en descubrir verdades para, pues, bueno, no universales, pero en beneficio de la mayoría, o sea, del ser humano, pero no de un solo grupo, ya sea un grupo social o un grupo económico. Lo mismo, la ciencia, su principal fin es solucionar problemas, pero problemas de índole general. O sea, por ejemplo, aquí están todos buscando en este momento una vacuna, que sería, en teoría, tendría que ser una vacuna para una solución de esta enfermedad a nivel global, no solamente para un país o no solo para un pequeño grupo. Lo mismo, así como dentro de los electos de la comunidad científica, es que tiene que perseguir un esfuerzo común y trabaja en busca del bien común, no el bien individual, no el bien de un solo grupo. Y lo que les decía, esto que ya lo dijimos, la duda, el escepticismo, nunca se da por sentado algo, no hay verdades absolutas. Aunque la ciencia está buscando verdad, siempre está buscando una verdad, recuerde que dijimos no hay una verdad absoluta en términos científicos, porque siempre está abierta la posibilidad de que aparezca una nueva teoría o algo que se dé por algo que reemplace a lo que se consideraba cierto. Entonces nunca hablamos de verdades absolutas en términos científicos. Entonces, lo mismo. El escepticismo es como la característica más propia de las comunidades científicas. Entonces, dentro de las comunidades, si hay algo que caracterizaría el ethos de una comunidad científica sería el escepticismo organizado, la duda de todo, de lo que se nos presenta. Y esto, recuerden, la ciencia, nada, por ejemplo, si ustedes más adelante van a hacer su trabajo de investigación, su proyecto de tesis y bueno, y si alguno termina trabajando, no sé, para algo científico, la ciencia nunca se construye a partir de intereses particulares, siempre se construye pensando el beneficio general, el beneficio común de las personas y siempre, sobre todo, siempre se busca la verdad. Entonces, de estos ethos o de estos principios que tiene el ethos de una comunidad científica, podríamos decir que se desprenden como los principios éticos. Entonces, ustedes cuando vayan a empezar a investigar, tienen que empezarse a preguntarse cosas, por ejemplo, ¿a qué van a llegar? ¿Qué están buscando? ¿Cuáles son sus objetivos? Y tienen que evaluar cómo van a lograr eso. O sea, si los medios con lo que quieren llegar a conseguir o con lo que quieren llegar a cumplir sus objetivos, llegar a cumplir sus metas y sus medios realmente son legítimos. En ciencia ese principio de que el fin justifica los medios no es verdad, porque si para usted conseguir ciertos resultados tiene que pasar por encima de las personas o violar determinados acuerdos, no es viable hacerlo. Entonces, si usted tiene que engañar para conseguir resultados, no es bueno que lo haga. Entonces, ustedes tienen que pensar en esto, a qué vamos a llegar y cuáles son mis objetivos y cómo vamos a querer lograr eso, cuáles son los medios a través de los cuales vamos a llegar a eso, llegar a conseguir esos objetivos, si valen la pena, si son legítimos. Tenemos que ser sinceros con lo que queremos lograr. O sea, nunca para conseguir, por ejemplo, una entrevista, para conseguir permiso a entrar a una cosa, a algo, nunca podemos engañar. Si vamos a engañar a una persona, recuerden, nosotros no hacemos, por ejemplo, periodismo en el mundo científico, pues estamos consiguiendo información, pero siempre tiene que ser validada, siempre tenemos que tener autorización. Si una persona no nos da autorización, por ejemplo, para grabarla, si no nos da autorización para conseguir información, pues no podríamos trabajar con esa persona. Lo mismo si una empresa nos prohíbe el ingreso, por ejemplo, si ustedes están haciendo o van a desarrollar proyectos sobre sus empresas y ustedes ven que sus jefes no les dieron la autorización para utilizar esa información, pues no lo pueden hacer, sencillamente se pueden meter en un problema legal. Entonces, piensen siempre ser sinceros. Lo que les decía, piensen si los medios a través de los cuales van a conseguir los elementos de la investigación en un futuro, cuando ustedes van a hacer sus tesis, si esos medios son los más adecuados. Recuerden, aquí los fines no justifican los medios, tienen que evaluar si los medios, si son los más adecuados. Por ejemplo, si los medios engañan a las personas,
mejor no utilizarlos. Entonces siempre tenemos que pensar en un futuro, cuando vayan a hacer ustedes investigación, en hacer investigaciones éticas. Toda investigación, cuando por ejemplo ustedes vayan a hacer su tesis, toda investigación por obligación tiene que informar. Entonces, si ustedes trabajan, por ejemplo, con una empresa, con personas, ustedes tienen que siempre estar informando los resultados. Nunca engañar, nunca modificar, nunca tratar de dar resultados para beneficiar a un grupo, o sea, cambiar los resultados en beneficio, por ejemplo, de la empresa o de un grupo de personas, no. Siempre tenemos que informar y decir la verdad sobre lo que conseguimos. Además, tenemos que tratar de que la gente, por ejemplo, que está involucrada en la investigación, la gente entienda de qué se trata la investigación. A veces es muy difícil porque, por ejemplo, la gente que hace investigación, por ejemplo, de tipo química o física, pues no todo el mundo está en capacidad de entender lo que ellos están diciendo. Pero lo que se trata es de que cuando uno presente los resultados, pues hacer presentaciones que las personas puedan llegar a tener, o sea, se están informadas de qué se trata la investigación, más allá de que la investigación como tal sean cosas pues muy especializadas, pero cuando usted presente resultados, por ejemplo, ante el público, debe presentarlos pensando en que la gente tiene que entender lo que usted está diciendo. O sea, lo que quiero es que toda investigación requiere de elementos de comunicación clara, que no se engañe y que siempre diga la verdad. Y toda investigación, sin importar si es privada, si es pública, tiene que estar abierta. O sea, cualquier persona, en teoría, tendría que poder eh, consultar, mirar la investigación, poder revisar cuáles fueron los procedimientos utilizados. En teoría se supone así, es algo que en realidad no pasa, pero en teoría se supone que debe ser así. Recuerde que hay investigaciones, por ejemplo, de la industria farmacéutica, que es una industria que mueve muchísimos millones. Entonces, obviamente ellos, todas sus investigaciones son privadas y están cerradas porque implican pues fórmulas, recetas médicas, que son como secretos industriales. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, piensen en esto más adelante, por ejemplo, cuando ustedes ya empiecen con las materias en que empiezan a desarrollar proyectos o ideas de investigación. Piensen en esos elementos cuando empiecen a redactar estos elementos de proyectos de investigación. Bueno, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de casos como conocidos y reconocidos de violaciones a la ética en la ciencia. Entonces, casi siempre cuando se hizo ciencia utilizando seres humanos sin autorización o obligándolos, pues ahí estamos recurriendo a una violación de la ética científica. Entonces, en la lectura van a encontrar un ejemplo que es muy chévere, que es el de Edward Jenner. Entonces, para que no lo saben, Edward Jenner es la persona que descubrió la primera vacuna. Entonces, en el libro o en la introducción nos van a contar por la historia de él, que él, por ejemplo, tenía una granja y se dio cuenta que sus empleados que estaban en contacto con las vacas y las vacas que sufrían de viruela vacuna, por ejemplo, entonces esos empleados estaban en contacto con esas vacas, eran menos propensos a contraer la viruela humana, que en ese momento era una enfermedad muy grave. Entonces lo que él hizo fue inyectar viruela vacuna, un poco de viruela vacuna al hijo del jardinero que trabajaba con él, sin contarle a nadie. Sin quererlo descubrió la primera vacuna, por eso la relación de la palabra vaca y vacuna. Entonces descubrió la primera vacuna contra la viruela, pero aquí esto nos representa una paradoja, porque si lo vemos en términos éticos, pues Edward Jenner violó a la ética, porque primero utilizó un menor de edad en un experimento sin autorización y sin consultarle y engañando a las personas, pero pues lo paradójico es que él es el creador de la primera vacuna y pues es un cambio como revolucionario en la ciencia. Pero bueno, lo que les decía, este caso es muy particular porque pues hay violaciones éticas, pues poner la participación de un menor de edad, participación de personas en un experimento sin consentimiento, arriesgar sin saber si pues se estaba arriesgando la vida de las personas o no.
Obviamente la bomba atómica, o sea, realizar o utilizar la ciencia para destruir un montón de personas, pues es una violación ética tremenda. Y, por ejemplo, otros de los ejemplos de casos que violaron a la ética científica fueron todos los experimentos nazis sobre la comunidad judía, que sin autorización y casi siempre conduciéndolos a la muerte, pues experimentaban con seres humanos. Entonces, hoy en día, a través, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y de lo que se descubrió de los experimentos nazis, se crearon unos principios científicos éticos. No sé si ustedes han escuchado hablar de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad donde se juzgaron a los líderes de nazis de la Segunda Guerra Mundial. Los que capturaron la mayoría fueron juzgados aquí a muerte. Entonces por eso se llaman los juicios de Nuremberg. Pero en Nuremberg también se crearon unos principios que tienen que regir la ciencia y sobre todo la ciencia cuando tiene que experimentar con seres humanos tratando de evitar lo que hicieron los médicos y los científicos alemanes. Entonces, en Nuremberg se juzgaron a los médicos alemanes y científicos alemanes, o nazis propiamente, que experimentaron con judíos y casi siempre los conducieron a la muerte. Entonces, a través de los juicios de Nuremberg, se dijo que en ningún caso es permitido utilizar seres humanos vivos para fines de investigación. Ojo, se supone que no, pero hay unas excepciones. Por ejemplo, siempre que se utiliza o se experimenta con seres humanos es porque ya se probó con animales y ya se está seguro de que lo que se va a realizar no va a dañar al ser humano y siempre con consentimiento. Esas son como las excepciones. Aunque ya ven que con todo este tema de esta enfermedad del coronavirus, todos los laboratorios a nivel mundial están revolucionados buscando una vacuna. Entonces muchos están saltando el paso de investigación con animales y están empezando a probar vacunas en seres humanos. Eso como buscando acelerar el proceso de creación de la vacuna. Pero a pesar de que se saltaron el paso de probar con animales, siempre se hace con el consentimiento de los seres humanos. O sea que lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en algunos laboratorios, siempre es con el consentimiento de las personas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principios de Nuremberg? Que lo van a encontrar en la lectura. Aquí básicamente yo estoy citando la lectura. Entonces, siempre hay consentimiento voluntario e informado de las personas, o sea, nunca se va a obligar a una persona a acceder a un ejercicio de investigación, a un experimento sin su autorización, y siempre tiene que ser una persona mayor de edad, nunca un menor de edad. Entonces, el experimento siempre, o estamos haciendo un experimento que siempre tiene que aspirar a resultados positivos para la sociedad en general. Y utilizamos seres humanos porque para adquirir esos resultados no se pueden adquirir por otro medio, entonces nos vemos obligados a utilizarlos. Lo mismo, debe ser justificado. O sea, lo que les decía, no experimentamos inmediatamente o nunca se experimenta inmediatamente con seres humanos cuando no se tiene conocimiento de lo que va a pasar. Siempre cuando se experimenta con seres humanos es porque el elemento ya ha sido probado con animales o con animales para estar seguros de que eso no vaya a dañar al ser humano. Lo mismo, los experimentos no deben, o bueno, se tienen que realizar evitando el sufrimiento y las lesiones físicas o mentales de las personas que participan en el experimento. Todos esos están en la lectura, pero los quiero mencionar porque son importantes y son como los principios que rigen todo el tema de la ética en el campo científico. Entonces, cuando se piensa que el experimento puede implicar alguna lesión, una discapacidad o la muerte de las personas que participan, no se debe realizar, se tiene que parar. Lo mismo, antes de empezar los experimentos, tienen que evaluar como proporciones de costo-beneficio, o bueno, de qué tan favorable es qué tan favorable es, y la favorabilidad siempre tiene que superar, tiene que ser mucho mayor, o sea, los beneficios esperados tiene que ser mucho mayor
que los riesgos. Si en esa medición de costo-beneficio, pues los beneficios son muchos mayores, se tiene que proceder al experimento. Entonces siempre debemos estar seguros de lo que vamos a hacer cuando se hace una experimentación, por ejemplo, que implique personas. Ojo, que por ejemplo no solo por ejemplo, los científicos de la biología utilizan experimentación con personas, por ejemplo, los psicólogos cuando eh, entrevistan personas y las someten a ciertos experimentos también, o cuando hacemos, por ejemplo, grupos focales o como experimentos con grupos de personas, pues también aplican estos principios, más allá de que pues no haya una intervención como médica o invasiva a los cuerpos de las personas, pero estamos trabajando también con personas y aplicarían también estos principios. Mm, lo mismo, deben hacerse en todos los preparativos, por ejemplo, si es de laboratorio o del espacio, pero preparativos para evitar o reducir el riesgo de los experimentos. También contar con instalaciones adecuadas. Las personas que participen en el experimento, pero como los investigadores médicos, tienen que estar altamente capacitados y calificados para realizar esto. Toda persona que sean los sujetos como con los que vamos a investigar o los sujetos con los que se les va a realizar el ejercicio de experimento, tienen la libertad de retirarse en el momento que ellos consideren. O sea, nunca se obliga a una persona a estar en un experimento si no quiere o que nos dé información si ellos no lo quieren. Mm, y lo mismo, cualquier persona tiene que, o sea, si se ve que en el experimento la vida de la persona puede correr riesgo, hay que detener el experimento inmediatamente. Entonces, explicando esos principios, pues ustedes van a entender, por ejemplo, por qué la preparación de la vacuna, por ejemplo, contra el coronavirus puede llegar a tardar un poco. Porque, por ejemplo, para la creación de una vacuna, pues hay que probarla con los seres humanos. Pero, por ejemplo, estos principios nos dicen que no es posible experimentar inmediatamente con los seres humanos. Es la última opción y luego se tiene que estar muy seguro de que eso no vaya a causar daño. Aunque hay algunos laboratorios que se están saltando ese paso. Lo mismo, como hay tantos interrogantes sobre la creación, por ejemplo, de este virus, del coronavirus, algunos dicen, pues son teorías, no estoy diciendo que eso sea verdad, que eso fue creado en un laboratorio, pues obviamente en todo este proceso o en todo este fenómeno que está sucediendo encontramos como el tema de la ética, cuántas violaciones éticas han habido de ética científica. ¿Qué ha pasado pues con todos estos científicos que se han involucrado tanto o si fue en la creación de un virus hipotéticamente o en las creaciones de unas vacunas que no aparecen? Si esas vacunas, por ejemplo, uno de los interrogantes es si esas vacunas las va a crear una empresa privada que se va a enriquecer vendiéndole al resto del mundo una vacuna cuando la descubran. Entonces hay como muchos cuestionamientos de ética que nos suscitan todo esto, lo que está pasando con la enfermedad. Ojo, en la lectura van a encontrar este término, este término y unas teorías, que te las voy a explicar brevemente como evitando que se vayan a confundir. Entonces van a encontrar el término de la deontología. Entonces, ojo, la deontología no es el estudio de los dientes. ¿Qué es la deontología? Entonces, la deontología también es una rama de la filosofía, propiamente una rama de la ética, que estudia el deber ser. O sea, básicamente cuando hablamos de deontología hablamos de derechos y obligaciones, y que son pues, deberes. Entonces, lo que nosotros se supone que debemos hacer y lo que debemos ser. Entonces, autores que hablan del tema deontológico, pues los padres serían como Aristóteles, San Agustín, Kant y Bentham. Y básicamente hablamos en términos deontológicos de esas guías o la guía de las acciones humanas. O sea, cuáles son las guías que guían nuestra conducta hacia determinadas cosas. O sea, por ejemplo, los deberes que nos guían nuestra conducta a realizar determinados elementos. Entonces, básicamente vamos a hablar de unas teorías, por ejemplo, o en el texto van a encontrar unas teorías que se relacionan con esos términos o que guían como conductas o que guían el deber de las personas, qué deben de hacer. Entonces van a encontrar, por ejemplo, la teoría liberal, la teoría del liberalismo, que ya saben es básicamente la teoría que rigen los países de Occidente, que son los principios de los estados de Occidente, del capitalismo nacida en plena revolución industrial. Entonces, ¿qué nos habla la teoría liberal? Básicamente de las libertades individuales,
que todo el mundo es libre de moverse, por ejemplo, que somos sujetos con igualdad de derechos. Pues todo eso surge sobre todo, pues inician desde la Ilustración, recuerden que los vimos, pero se fortalecen pues con la Revolución Industrial. ¿Qué van a encontrar también ahí? El consecuencialismo, que como una teoría. Entonces del consecuencialismo nos están hablando de teorías que miden las consecuencias positivas de la acción, o sea, que están mirando que si las acciones de las personas siempre traen consecuencias positivas, son acciones que valen la pena. Y van a hablar también en la lectura del utilitarismo, y aquí nos están hablando de la utilidad positiva de la acción, entonces están midiendo las acciones de las personas eh, en términos de qué tan útiles son. O sea, si la acción es útil, pues vale la pena realizarla. Entonces aquí son teorías que las nombra, las estoy explicando, pero van a ver que en las lecturas hay unos cuestionamientos a estas teorías. Entonces, por ejemplo, no todo lo que sea útil es positivo. Entonces, usted puede, por ejemplo, en términos científicos, encontrar la vacuna para alguna enfermedad, pero para encontrar esa vacuna tuvo que sacrificar un montón de personas. En esos casos, la utilidad no fue, o sea, no se puede decir que esa utilidad o esa acción que fue útil es positiva. Entonces van a encontrar, o sea, se les explico aquí por encima porque las van a encontrar en la lectura, entonces prefiero explicárselas antes de que ustedes se confundan. Entonces, básicamente, en términos deontológicos, es que la obra de las personas, o sea, uno obra de tal forma que la acción que nosotros produzca el máximo placer y el mínimo de dolor, ya sea para uno y para los demás. Entonces, eso es como en términos deontológicos. Entonces, volviendo al término, entonces, ¿por qué se relaciona esto con la deontología con el tema de la ética científica? Pues bueno, entonces, porque la deontología pues, nos dice qué deben hacer los científicos, qué es lo que, cómo sus acciones tienen que desarrollarse, buscando siempre el beneficio común de todos. Algo que se podría llegar a cuestionar. Entonces, escenarios comunes, por ejemplo, en los que se falta a la ética. Las guerras, es muy común que en los momentos de guerras pues se vayan a la ciencia para crear armas químicas, armas biológicas o como vieron la bomba atómica. Bueno, lo que les acabo de decir, lo mismo, durante los escenarios de guerra suele realizarse una experimentación con humanos sin autorización o con el sacrificio de animales. Hoy en día este tema de experimentación con animales es algo que se empieza también a cuestionar. No se sabe si se va a cambiar, no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente que es algo que ciertos sectores de la sociedad ya no empiezan a ver con ojos buenos. Entonces, hay un escenario que es muy común hoy en día, que es el que la empresa privada se empieza a involucrar en la ciencia. Entonces, cuando la empresa privada se empieza a involucrar en la ciencia, como es una empresa, van a primar siempre las ganancias. Entonces se piensan en términos de ganancias. Sucede mucho sobre todo con las empresas farmacéuticas, las que crean medicamentos, y sucede con, por ejemplo, las empresas que están involucradas con el tema de semillas, de fertilización de alimentos, de crear o sea, como de modificaciones genéticas a los alimentos para crear mejores semillas. Entonces esto sucede mucho. Se piensa sobre todo cuando, como es una empresa, siempre pues, va a pensar es en ganancias, más allá del beneficio. Entonces es un escenario donde también se violan mucho esos principios éticos científicos. Lo que les decía, esto se relaciona también con el tema de las multinacionales farmacéuticas o de otro tipo. Entonces, investigación ética. No mentimos, no engañamos para obtener información. No tomamos nada sin el consentimiento de las personas, no nos apropiamos de la idea de otras personas o de datos de otras personas.
Entonces, pensando en sus proyectos futuros, en las materias que ustedes van a ver más adelante de investigación donde van a desarrollar. Entonces, la idea es que esas investigaciones que ustedes vayan a empezar a hacer tengan un buen fin. No es solo generar, por ejemplo, dinero en algunos casos, sino tratar de solucionar problemas que afectan a un grupo de personas amplio. Se supone que así debería funcionar la ciencia y que sería lo bueno que ustedes empezaran pensando en eso, en aplicar unas investigaciones relacionadas pues con el campo de ustedes, que en algunos casos la administración, en otros las finanzas, pero que sean investigaciones que solucionen un problema y que solucionen un problema a un grupo de personas que se ven afectadas por ello. Y bueno, se investiga pues para evitar el sufrimiento o para ahorrarle problemas a las personas. Entonces, esos interrogantes quiero que los piensen para que en la próxima clase nos reunamos un ratico y debatamos sobre esto. No me lo tienen que mandar, no es un ejercicio, no tienen que escribir nada. Entonces, piensen en esto. ¿Es válido experimentar con cadáveres humanos sin el consentimiento de la familia, aun si esto trae beneficios a personas vivas? Entonces, piensen en esto. Lo debatimos la próxima clase. Lo mismo esto, es válido experimentar con animales que poseen sistema nervioso y por tanto sienten dolor, aun si esto trae beneficios a la vida humana. Entonces piensen en estos dos interrogantes y la otra clase pues los debatimos un momentico. No tienen que escribir nada y no tienen que mandarme nada. Pero lo que sí tienen que hacer es leer esto. Ese es el nombre, yo pues obviamente les subo el PDF, ese es el nombre del libro, lo cito aquí como bibliografía porque tuve una cita en el test, en la diapositiva de ellos. Entonces acá está como la bibliografía y van a leer la introducción, que es de la 13 a la 29. Yo subo el libro, ahí está el libro, si lo quieren seguir leyendo es interesante, está chévere y es muy fácil de leer. Bueno, entonces aquí terminamos la clase y nos vemos la otra semana.